pues estoy muy contento de verlos a todos aquí. Es de las pocas reuniones que hemos tenido grupales, entonces es bueno verlos compartiendo y aprendiendo, vamos a aprender juntos. Más que nada va a ser conversación, ¿no? Hablar sobre distintas posturas que hemos adoptado a lo largo de los años, que hemos cambiado. Aquí tenemos a un estudiante de ciencias bíblicas, como les mencionaba. Kevin nos va a corregir en varias cosas. Entonces, no, más que nada es eso, ¿no? Recuerden que ahorita les estaba mencionando, hace unos meses hicimos varias entrevistas relevantes al tema. Tuvimos la entrevista con Craig en Rincón Apologético, y aparte, bueno, todo el material de Craig que ya está disponible tanto en su página como en los videos que ha hecho, también que hablan sobre su postura, y lo que hemos traducido en Fe Razonable, también ahí lo pueden ver. Después, gracias a David, que está aquí con nosotros, nos consiguió una sesión de preguntas y respuestas con John Walton, cuya perspectiva es conocida con el nombre como el Templo Cósmico, o como aprendimos en esa entrevista, un lugar sagrado, ¿no? Creo que ya va a cambiar su terminología hacia un lugar sagrado en lugar del Templo Cósmico. Y también tuvimos la oportunidad de conectar con Ben Stanhope, que sostiene una perspectiva un tanto similar sobre un templo cósmico en Génesis 1. Obviamente con sus diferencias entre Walton y Heiser. También Ben Stanhope tiene su propia postura, que es también un académico en cultura hebrea, si no me equivoco. Tiene una especialización en sellos de la época de los profetas, algo así. La verdad no recuerdo muy bien cuál es su especialidad. Pero bueno, fueron buenas entrevistas. Creo que la más pesada fue la de Ben, sobre todo por la terminología que usa. Y bueno, antes que nada vamos a orar, a dar gracias a Dios por el equipo que tenemos aquí, la bienvenida a Kevin también, y pues a seguir aprendiendo, ¿no? Y lo que vamos a buscar en esta conversación es más que nada, pues incrementar nuestro conocimiento sobre este tema y dialogar, que es lo más importante, ¿vale? Entonces, si me permiten orar para comenzar, y quien quiera hacer una pregunta o dar una primera perspectiva sobre el asunto, pues puede hacerlo, ¿vale? Muy bien. Señor, te doy gracias por esta noche que nos permites estar reunidos aquí como iglesia, Señor. Somos parte de tus hijos que estamos buscando, Señor, aprender y crecer un poco más en el entendimiento de tu palabra, Señor. Te pido que nos des sabiduría a todos, que nos permitas crecer en conocimiento, pero a la vez, Señor, crecer en admiración por ti, por tu palabra, por lo que tú nos has dejado. Te pido que ilumines nuestras mentes, que nos guíes a toda verdad, Señor, a través de tu Espíritu, que no sea meramente sabiduría humana, Señor, y conocimiento vacío lo que estamos exponiendo, Señor, sino que sirva como parte de nuestro conocimiento de ti, conocimiento del mensaje que tú nos has dado en la Biblia, Señor, en las Escrituras, y que podamos ayudar eventualmente a otros a comprenderlo también, Señor. Queremos darte toda la honra y la gloria a ti en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues, Sebastián, ¿quieres comenzar comentando algo? Sí, gracias por darme la palabra. Bueno, qué hermoso, hermanos, este momento. Y algo que quiero resaltar, que sea como nuestro objetivo constantemente a medida que cada uno vaya participando, es lo que estaba mencionando Raúl en la oración, que, que todo esto nos produzca más admiración, en primer lugar hacia Dios, y en segundo lugar hacia las Escrituras, que es el medio que Él utilizó para revelarse. Entonces, al fin y al cabo, estamos discutiendo un libro de la Biblia que es Génesis, los primeros capítulos, y que nos lleve a eso, ¿no? A tener una visión más asombrosa de quién es Dios y el papel de las Escrituras. Por otro lado, estaba tomando nota también de lo que decía Raúl en cuanto a las entrevistas que tuvimos, y hay diferencias entre las personas que hemos entrevistado, pero también hay puntos en común, y creo que un punto en común, como para empezar ya a charlar sobre este tema, es que los tres entrevistados
de alguna otra forma, tienen una actitud conciliadora frente a la ciencia moderna. Creo que ese es el punto que tienen en común. No sé si ustedes están de acuerdo. Las propuestas que ellos hacen, de alguna otra forma, buscan conciliar o integrar, si se quiere, la palabra que ustedes escojan, con la ciencia moderna. Y como saben, hay gente que ya de base estaría oponiéndose a lo que acabo de decir. ¿Por qué nosotros debemos tener una actitud conciliadora hacia la ciencia moderna? Si la ciencia moderna hoy dice una cosa y mañana dice otra, y es algo bastante dinámico, y además de eso, muchos de los divulgadores científicos son o ateos, o agnósticos, o escépticos. Entonces, ¿por qué nosotros, creyentes cristianos, que queremos exaltar a Dios y queremos exaltar las Escrituras, por qué tendríamos que tener una actitud conciliadora frente a la ciencia moderna? Si quieres, podemos empezar por ahí, atacando, digamos, lo grueso, y después vamos, si les parece, ir al tema de ya concretamente los capítulos de Génesis. No sé, bueno, a lo mejor alguien más puede mencionar también algo aquí, pero no sé, Sebastián. Yo diría que al contrario, porque, mira, al menos de lo que he escuchado, tanto de Stanhope como de Heiser, por ejemplo, a ellos no les interesa, bueno, no que no les interese, pero, o sea, no es completamente relevante lo que la ciencia moderna diga sobre Génesis. Tanto Heiser como Stanhope, lo que yo he visto de ellos principalmente es qué enseña el texto, o sea, y en su contexto histórico y cultural, ¿no? Introduciendo ya la idea de cosmología antigua, lo que entendían ellos, cómo entendían el universo, y lo hacen también como estilo de apologética en contra de dioses paganos, ¿no? O sea, en lugar de que Baal sea el que creó el mundo en 7 días y en el que entra en el templo cósmico, no, es Jehová. Al menos esa es la percepción que yo tengo tanto de Heiser como de Stanhope sobre algo completamente irrelevante. O sea, dicen, es compatible debido a las conclusiones a las que llegamos sobre lo que es Génesis, pero realmente no influye en cómo entendemos el texto bíblico. Con Craig es un poquito distinto, pero muy similar, porque Craig lo que hace primero, al menos en su libro, y como él lo ha expuesto, es qué enseña Génesis sobre el Adán histórico. ¿Ok? Concluimos que Génesis es mito histórico, y luego de ahí partimos, ok, ¿qué dice la ciencia moderna? Y es posible integrar la ciencia moderna con las conclusiones a las que llegamos sobre el Adán histórico. Y Craig al final responde que sí y da un modelo con la cual lo puede integrar. Pero no sé si podríamos decir que su motivo, bueno, al menos eso percibí de lo que acabas de decir, que la motivación de los autores es integrar la ciencia moderna al entendimiento que tenemos de Génesis. Creo que ahí no va por ahí. Pero no sé si te entendí mal o algo así. No, digamos, por un lado, no era mi pregunta original, pero en parte responde. No diría, mi pregunta no es si es o no es la motivación principal. Yo personalmente creo que juega un factor los descubrimientos que hay hoy en día acerca del contexto cultural de aquella época. Por eso es que hoy se proponen todos estos modelos, porque hay más información hoy en día de qué pensaban los pueblos en aquella época, ¿no? Y la distinta literatura, etc. Hoy tenemos más información y por lo tanto tiene sentido que hoy se proponga estos distintos modelos, etc. Por otro lado, no me parece mal también tener en cuenta que escuchar lo que dice la ciencia moderna. ¿Por qué? Ahora, hagamos esa aclaración tal como lo hiciste vos. O sea, no es que la ciencia nos va a decir cómo hacer exégesis. Pero por otro lado, nosotros entendemos, y hacia esto también quería ir, que tiene que haber, creo que todos están de acuerdo, todos los cristianos, independientemente de lo que piensen, su punto de vista, entienden que tiene que haber una coherencia entre la revelación general de Dios y la revelación especial de Dios. O sea,
entre la Biblia, entre lo que plantea la Biblia, y por otro lado, lo que uno observa en el mundo natural. Tiene que haber coherencia en el sentido de que no tiene que haber contradicciones, ¿no? Ahora, ha pasado, ustedes lo saben, voy a citar este ejemplo, que antiguamente se pensaba, y había muchas razones válidas y convincentes, para pensar que, por ejemplo, la Tierra era plana, o que la Tierra era el centro del universo. Habían evidencias observacionales, intuición, sentido común, años de que la gente creía en esto, digamos, hasta que, digamos, la ciencia moderna planteó otros datos u otras observaciones que apuntaban hacia otro sentido. Y eso hizo que muchos textos volviesen a ser releídos, ¿no? Entonces, capaz que uno leía la Biblia y podía decir, bueno, acá lo que dice es que la Tierra es plana, o que acá parece que la Tierra no se mueve, sino que es el Sol que gira alrededor de la Tierra. Entonces, cuando la ciencia moderna arrojó luz en cuanto a cómo funciona el universo, yo creo que los teólogos se hubieran forzados a releer estos textos y decir, ah, no, al final era sentido figurado, por ejemplo, no sé, doy ese ejemplo. Y hoy en día nosotros, cristianos modernos, leemos textos que parecen insinuar que la Tierra es plana o que parece que todo gira alrededor de la Tierra de alguna forma, o que hay pilares, etc. Bueno, ustedes entienden lo que quiero decir. Y las pasamos por alto porque decimos, bueno, la gente en aquel momento pensaba en eso, tenemos algún tipo de explicación, ¿no? No caemos en una interpretación literalista. La pregunta es, ¿puede ser que estemos hoy en día ante un caso bastante similar? Y me refiero a casos como el tema de... No me quiero poner polémico, ¿no? Ni tampoco quiero hablar demasiado sobre este tema, pero el tema de la edad de la Tierra, la edad del universo, inclusive el tema de cómo se originó la vida o cómo se desarrolló la vida. Puede ser que la ciencia no nos diga cómo hacer exégesis, pero nos obligue a rehacer la exégesis en el sentido de, ¿estamos leyendo bien? ¿O tenemos que volver a estudiar estos textos que dábamos por sentado? Personalmente, en mi caso fue así. Yo veía que había bastantes evidencias en cuanto a una cosa y yo tenía que volver a releer Génesis a ver qué estaba diciendo el texto, porque hay a veces que nosotros tenemos una tradición de denominación, de doctrina, de teología, etcétera, donde siempre se interpretó el texto de una cierta forma. Nunca fue cuestionado porque coincidía con tu sentido común, con la intuición, etcétera. Pero hoy en día tal vez hay evidencias sobre la mesa que te llevan a volver a releer y estudiarlo más detenidamente. Y ahora sí, apelar a cosas como las que decía Raúl. ¿Qué está diciendo el texto realmente? Bueno, para saberlo necesitamos examinar, por ejemplo, el contexto cultural. Bueno, ahora sí tiro la pelota ahí para que ustedes también participen. Sí, yo tengo algo que comentar sobre eso, pero sí, ¿alguien más quiere comentar algo? Hola, Adelante. dale. Bueno, primero que nada, saludos a todos, mucho gusto. Espero poder conocernos así en reuniones como esta. Gracias, Raúl. Y pues nada, solamente quería hacer una pregunta sobre lo que iba comentando Sebastián. Em, Básicamente entendí de que debido a las actualizaciones dentro del conocimiento científico, existen condiciones que nos empujan a rehacer la exégesis que tenemos y la comprensión sobre algunos textos de la Biblia que tenemos. Y mi pregunta es, para que ese flujo funcione así, ¿no deberíamos primero el precisar que el texto tiene como finalidad el tener afirmaciones de carácter científico en primer lugar? Porque si es que las afirmaciones no tienen ese carácter, entonces no veo por qué cualquier actualización entre todo el conocimiento científico empuje a rehacer la exégesis una vez más. Esa sería mi pregunta.
Bueno, justamente eso es lo que uno tiene que evaluar. Por ejemplo, si vos no tenés a la ciencia moderna que te dice qué edad tiene la Tierra o el universo, entonces vos pensarías que la Biblia hace afirmaciones científicas, como que fue creada en 7 días y que tiene, no sé, 6.000 años. El problema es que el, el consenso científico pone en tela de juicio esas afirmaciones. Entonces hay que volver a la Biblia y ver, para la Biblia, ¿está haciendo afirmaciones científicas o está haciendo otro tipo de afirmaciones? Pero esa pregunta yo creo que se hace cuando se pone en tela de juicio lo que la gente pensaba, o lo que nosotros pensábamos los cristianos. Creo que hasta que la ciencia moderna no puso en tela de juicio estas afirmaciones, tal vez hasta los ateos pensaban, y sí, obvio, ¿cuántos años tiene la Tierra? No puede tener millones, es imposible. Debe tener miles, 6.000, 10.000 años. Gente que no creía en la Biblia. ¿Por qué? Porque es lo que te indica tu propio sentido común. Es más, se pensaba, no sé, hace un siglo atrás se pensaba que el universo era estático. ¿Por qué? Y porque siempre es el mismo, nunca cambia. Y al final la ciencia moderna arrojó luz de que esa afirmación se pone en tela de juicio. No sé si responde eso un poco a tu pregunta. Creo que el tema, o sea, el tema es muy bueno, perdón. Porque sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Bueno, tal vez aquí algo que mencionó Stanhope pueda ser muy útil en aclarar el punto. Porque de lo que yo he aprendido de Stanhope, por ejemplo, es que en efecto, o sea, la Biblia no hace afirmaciones científicas. Y eso tal vez sea un tema que no es muy discutido actualmente en las iglesias y que se da como un supuesto de que la Biblia hace afirmaciones científicas y de hecho se usa como un argumento cuando creo que está un poco desviado, no debería usarse así. Pero, por ejemplo, Stanhope lo que dice es que la Biblia no hace afirmaciones científicas, pero presupone las ideas científicas que tenían las personas que la escribieron. Entonces, al escribir sobre cosmología o al escribir algún pasaje, las presuposiciones de cómo funcionaba el mundo que ellos tenían, las presuposiciones que ellos tenían en tal tiempo, impregnan la escritura, ¿no? Obviamente el Antiguo Testamento, que es el tema en el que nos vamos a enfocar hoy. Pero sí, yo estoy de acuerdo y creo que Craig también lo ha mencionado, Sebastián, no estoy seguro, que probablemente estamos en una situación similar como la de Galileo, donde la evidencia científica va a forzar digamos, no digamos toda la iglesia, ¿no? Sino a un fuerte sector, a un gran sector de la iglesia, a tener que reevaluar sus consideraciones, en este caso sobre la teoría evolutiva y sobre la interpretación que tiene Génesis. Entonces yo estaría de acuerdo con eso y creo que no debería de preocuparnos. La iglesia ha pasado por eso, o sea, ya estamos hablando de un ejemplo y no ha pasado mucho. Digo, creo que es mejor para nosotros, como dices, buscar una armonía entre la enseñanza bíblica y lo que tenemos en la revelación natural. Pero no sé si Kevin, perdón, interrumpí ahí, Kevin quería hacer un follow-up. Mm. No, nada, solo quería comentar de que este tipo de relaciones entre las interpretaciones de los textos, o básicamente interpretaciones del cristianismo y su relación con afirmaciones científicas o de cosmovisión, me recuerda a dos debates en paralelo. El primero, el de Russell y Copplestone, y el de William Lane Craig que tuvo después, donde hubo un cambio en cuanto a la afirmación si el universo tenía un origen o no. Y pues ahí surge a lo mejor la problemática, ya no una pregunta en qué tanto influiría eso en nuestra comprensión del cristianismo en sí, ¿no? Y hacia dónde tendríamos que dirigir la conciliación con la ciencia moderna que tenemos actualmente. Solo quería añadir eso como comentario. Vale, gracias. ¿Alguien más, aparte de Kevin y Sebastián, quiere hacer un comentario?
Sí, yo quisiera comentar por el tema de lo que estaba diciendo Seba con respecto a a los, a la parte científica, a los datos científicos que tenemos a la ciencia moderna actualmente que nos arrojan datos. Eh, por lo menos lo que yo he leído de Heiser, él lo interpreta o lo ve de la manera no tratando de adecuar la, la Biblia o el texto bíblico a la ciencia moderna, sino cómo en realidad los autores interpretaban y daban a entender lo que querían relatar y lo que querían expresar para el público de ese momento, la cultura de ese momento, el tipo de lenguaje que tenían, ¿verdad? Por eso entiendo o mejor dicho, me parece correcto la afirmación del doctor Cueco respecto a mito e historia, ¿verdad? Porque una de las interpretaciones que se tiene en el mundo académico sobre mito no necesariamente se refiere a algo fantasioso o algo elaborado místicamente, sino se refiere también a un relato histórico, pero relatado de una manera mitológica, ¿verdad? Para expresar una idea o una historia o personajes reales o historias que verdaderamente sucedieron en un tiempo y espacio específicamente, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, por lo menos yo creo de que podría interpretarse el texto bíblico adecuándonos primero al pensamiento del autor, a la cultura de ese momento, ¿verdad? Con respecto al Génesis, eh, que tiene su origen en el antiguo cercano oriente y todo lo que es eh, la cultura de ese entonces. Eh, yo creo que desde ahí podríamos partir para luego incorporar o tratar de ajustar no la Biblia o los textos en sí bíblicos, sí, sino los datos que tenemos actualmente, tratar de conciliar con el texto bíblico, ¿verdad? No forzando lógicamente al texto bíblico, sino ver la interpretación más adecuada a lo que es fiel o adecuado a lo que los autores querían decir en ese momento, querían expresar, pues lógicamente no tenían conocimiento científico. Pero algo que creo que tenemos que tener en cuenta, por la cual la Biblia es muy certera a la hora de hacer interpretaciones actualmente, ¿verdad? Con respecto, por ejemplo, al día del Génesis, ¿verdad? A los 6 días, que no necesariamente la palabra día necesariamente se tiene que interpretar como de 24 horas, sino puede interpretarse de diferentes maneras, como lo dice eh, Heiser, como también lo dice Hugh Ross, como también lo dice John Lennon y otros más, ¿verdad? Que tienen distintas interpretaciones. Eh, entonces, a partir del relato de la Biblia, a partir del relato de la cultura de ese entonces, eh, vemos que hay una intervención, bueno, no debemos de olvidar que hay una intervención, mejor dicho, fuerte divina que guió todo el texto bíblico, inspirado por Dios, porque lógicamente creemos que es inspiración divina. Entonces, lógicamente, nos da una cierta seguridad con respecto a lo que narra la Biblia y cómo poder conciliar los datos que tenemos actualmente, ¿verdad? De la ciencia moderna, sin forzar el texto bíblico o de tratar de tal vez no cambiar al texto, sino tratar de entenderlo realmente como fue escrito, ¿verdad? Y no tratar de hacer una nueva hermenéutica o una reinterpretación de vuelta del texto, sino tratar de entender el texto en sí, ¿verdad? Que no necesariamente, o sea, que no tiene, mejor dicho, muchos datos científicos nos pueden arrojar tal vez ideas con respecto a cómo fue la creación, de que tuvo un inicio, de que hay un ser trascendente creador y todo lo que nos lleva, lógicamente, no solamente el texto bíblico, sino también la ciencia moderna, ¿verdad? Que nos arroja datos de que el universo tuvo un inicio, por lo menos el consenso general que se tiene, ¿verdad? Entonces, por lo menos para mí, yo me volcaría más a interpretar primeramente el texto en sí,
en su cultura al autor y tratar de entender primero esa parte narrativa para luego ver cómo poder conciliar, ¿verdad? Y en la última entrevista que había visto del doctor Craig, el doctor Craig, perdón, que no me acuerdo quién la había hecho, él le había preguntado si, cuál es su postura en realidad, si, con respecto a que el hombre, el ser humano, viene de una familia de dominio, o viene de un ancestro de dominio donde Dios escoge una pareja, ¿verdad? Si eso es factible realmente a ajustar al texto bíblico a eso. Y él, bueno, en ese momento sí, se recurre a la ciencia y dice de que de acuerdo a la genética, de acuerdo a la antropología, de acuerdo a la paleontología, bueno, es por lo menos los que nos arrojan los datos de que no necesariamente deba de venir de una pareja, de una sola pareja de seres humanos, toda la humanidad, sino Dios elige, bueno, esa es su interpretación lógicamente, ¿verdad? Ahora, él en una parte de la entrevista dice que no necesariamente tuvo que haber sido de esa manera, que Dios pudo haber adoptado también otra manera, ¿verdad? De traer al ser humano, ¿verdad? Porque si bien nosotros creemos, por lo menos lo que yo pienso, si nosotros creemos de que Dios creó ex nihilo todo lo que es el universo, entonces no tendría ningún problema de utilizar material existente para eh, crear al ser humano, ¿verdad? En forma adulta y todo eso como nosotros de alguna manera lo explica el texto, ¿verdad? Por lo menos lo entendemos del texto, ¿verdad? Él deja abierta la puerta tanto para un lado como para el lado evolucionista. Bueno, él se inclina más, por lo menos lo que yo he visto en el video, él se inclina hacia el lado evolutivo. Él dice de que por lo menos los datos científicos arrojan más luz hacia el lado de una evolución a partir de otros ancestros comunes al ser humano, ¿verdad? Por lo menos mi posición en particular, yo creo me volcaría más por la segunda opción con respecto a lo que nos dicen los datos científicos con respecto a la evolución del hombre, de que había otros seres, o por lo menos otra especie de humanos también habitando o cohabitando, mejor dicho, con el ser humano, ¿verdad? Pero por lo menos no necesariamente debemos de concluir de que Dios elija necesariamente a esa pareja para, para crear la raza humana en sí mismo como la conocemos, sino podría crear una especie humana que tenga un diseño común a esos ancestros, ¿verdad? Por lo menos en mi posición con respecto a eso. Hay bastante que desmenuzar de ahí de lo que dijo Ronnie. Muy interesante y que abre varios caminos en los cuales esta conversación podría conducirse. Pero antes de irnos al tema de lleno de Adán y Eva, quería preguntarles algo que Ronnie puso en la mesa. Yo me quedé muy sorprendido cuando en la entrevista, creo que fue con Sean McDowell, que Craig mencionó, al menos por primera vez para mí, que había otros académicos que también clasificaban a Génesis como mitohistoria, pero que usaban otros términos, como protohistoria, historia de cosmovisiones o worldview history, así lo puso él. Y luego mencionó que esto fue lo más sorprendente para mí, que incluso John Walton también, pero que él lo cataloga como imaginative story, perdón, imaginative history, que pues traducido así literal es historia imaginativa, ¿no? No quiero decir imaginaria porque puede entenderse mal, ¿no? Entonces lo voy a poner así como historia imaginativa. Entonces, quiero preguntar primero que nada a ustedes qué opinan de la elección de Craig del término mito-historia, qué opinan de los otros términos mencionados como protohistoria, historia de cosmovisiones, historia imaginativa. ¿Creen que fue bueno el uso de Craig del uso de mito-historia? ¿Hubieran usado uno diferente? ¿Qué opinan ustedes?
Creo que Luis quiere decir algo. Sí, Adelante. sí, sí. Bueno, a mí me gusta, la verdad, el término me gusta también cómo lo define Heiser. Yo ya lo había escuchado antes, por ahí en algunos comentarios o algunas introducciones al Antiguo Testamento, y curiosamente lo había escuchado, pero con otro nombre. En casi todos lo mencionaban como historia teológica, por ejemplo. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia en cuanto a la definición, solamente al nombre. Entonces, digo, a mí me parece un muy buen uso. ¿Y qué piensas del uso de Craig? A mí me dio mucha risa, de risa en el buen sentido, pues se me hizo bastante padre. En una plática con su amiga, están platicando precisamente sobre el término mito historia, y su amiga de repente dice, bueno, sí, claro, o sea, el mito historia, no sé qué, bla, bla, Craig lo está describiendo, y dice, es como en un cómic, ¿no? O sea, un cómic que dice la verdad, pero pues está escrito, o sea, está dibujado y está a manera de historieta, ¿no? Y entonces Craig se empieza a reír, pero así muchísimo, ¿no? Y dice, sí. Y en eso dice, si mi término fue bastante provocador, creo que el tuyo sería todavía más. Entonces, siento que hasta cierto punto lo hizo para eso, ¿no? Para medio provocar, llamar, yo no quiero decir llamar la atención, pero como en ese sentido, ¿no? De generar intercambio de ideas. Y eso a mí se me hizo chido, pues, porque siendo un término que ya tenía algo de tiempo en el medio, pues, de intelectual o en el medio académico, podría haber usado otros términos que ya estaban a lo mejor un poquito más aceptados, pero usa ese, y yo siento que es por eso, ¿no? Y en esa entrevista se me hace padre cómo ahí con su entre bromas y así, da a entender un poquito, ¿no? Eso de cómo, de por qué lo escogió, pues. Se me hizo padre. ¿Dijiste que la entrevista es con Suámidas? ¿O con quién? Sí, sí, Con con su Joshua amiga. Suámidas. Ok, Sí. vale. Ronnie. Sí, yo creo que también es adecuado y yo creo que es oportuno que haya traído a la discusión el hecho de plantearlo de esa manera, porque por lo menos lo que yo he leído en el mundo académico no es tan controversial que alguien o que una persona plantee ese nombre, porque se entiende a qué se está refiriendo, ¿verdad? Entonces, en el nivel popular sí vemos que chocó mucho porque nosotros normalmente hacemos apología justamente contra los mitos, ¿verdad? Que lo calificamos directamente nosotros, parte de nosotros, muchas veces como algo fantasioso que es inventado, ¿verdad? Entonces, eh, lógicamente hay una categoría de términos, hay una confusión con respecto a los términos, ¿verdad? Y es bueno que haya traído, por lo menos a mí me parece muy bueno que haya traído a colación eso para que entre en el tema de discusión y para que las personas también entiendan, porque yo he tenido discusiones con algunas personas que están en seminario teológico diciendo de que no, eso es una herejía, no, que no puede ser, que haya caído tan bajo, bueno, y explicándole y hablándole y mostrándole ciertos artículos donde los académicos interpretan de la misma manera, es como que se están abriendo a la idea de que, no, y no solamente él, sino como bien lo dijo Luis también Heiser, aunque no lo dice explícitamente de esa manera, la definición es la misma, ¿verdad? Utilizando metodología mitológica para expresar una verdad histórica, ¿verdad? Por lo menos a mí me parece adecuado que haya traído a discusión, a que eso se discuta a nivel popular, ¿verdad? Uh-huh. Les pongo otra pregunta antes de pasar a otro tema. Y les pongo otra pregunta y luego Kevin con su comentario, porque levantó la mano. ¿Por qué creen que mientras en la academia se usan estos términos mitohistoria, historia imaginativa, protohistoria, historia teológica, ¿por qué creen que se ha tardado tanto en llegar a los oídos de
los laicos del que asiste a la iglesia y parece como un choque, ¿no? O sea, como mencionaba Ronnie, ¿no? O sea, cuando uno, o sea, y lo vimos en las redes sociales cuando Alan y los demás empezamos a traducir los videos de Craig, los artículos de Craig, donde ya se usaba el término mito-historia, tuvo un choque, fue la reacción efervescente, ¿no? Y todavía está ahorita este rechazo, esta lucha en cuanto al término de mito-historia. Pero, como mencionan ustedes, y yo también lo había visto, que el término en la academia sí es usado y sí y se toma como algo dado, ya está casi como un hecho, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que se ha tardado tanto en asimilarse en cuanto a la iglesia como tal? Kevin, y después quien quiera responder a la pregunta que acabas de hacer. Buenas, gracias Raúl. Bueno, voy a aprovechar para responder a las dos de una. Y pues, bueno, yo pienso de que el término fue muy mesurado, ¿no? Porque como bien se dice, en la academia ya se utiliza, sobre todo en el campo de ciencias bíblicas, que es donde he empezado un poquito a aprender. Mito es algo que simplemente explica el origen de algo, no es que sea verdadero o falso, no, simplemente es eso. Y pues creo que también debido a esta influencia de quienes se dedican a este tipo de estudios, también de ciencias bíblicas, como por ejemplo Rafael Aguirre, con un libro que se llama Así empezó el cristianismo, del verbo divino. Eh, Creo que cómo es que utilizan los términos ellos también influye de manera negativa en las personas que asisten coloquialmente a la iglesia, porque utilizan mucho el término desmitificar, ¿no? Desmitifiquemos los orígenes de la iglesia primitiva, desmitifiquemos a Adán y Eva. Y pues es como que una palabra que no sabe tan bien para quienes no lo han concebido desde saber que es un mito en primer lugar. Pues bueno, pienso que eso podría ser una posible razón. Ok. ¿Alguien más quiere comentar? Antes de Ronnie, porque Ronnie ya tuvo una buena participación, entonces no sé. Quiero darle la oportunidad a todos. David, Val. Ok, buenas noches compañeros a todos. En mi opinión, ¿por qué no se había escuchado esto tanto entre los laicos? Pues sobre todo en Latinoamérica, independientemente de cómo se conciba la palabra mito y de las connotaciones negativas que tiene esta palabra ahora en estos tiempos, pues también me gustaría agregar el punto de vista práctico, pues de que pues ahora sí que las cuestiones académicas bíblicas son nuevas en Latinoamérica. Hablo por la Iglesia de Latinoamérica. Este, no sé qué opinen ustedes, pero yo he sentido que el boom que está viviendo la apologética en Latinoamérica en estos meses tiene realmente muy poquito. No había un interés realmente en redes sociales, en los círculos populares de difundir el contenido apologético o académico relacionado con la Biblia y no estábamos familiarizados. Pues de hecho nosotros realmente comenzamos a ver este término mitohistoria a partir de que el doctor Craig comenzó a difundir su trabajo del Adán histórico y algunos que ya habían comenzado a leer, por ejemplo, a John Walton antes y a otros académicos, quizás en su ámbito o competencia personal ya lo conocían, pero de una forma establecida es hasta que se tradujo el libro del Adán histórico y se comenzó a difundir entre los cristianos latinoamericanos. Y pues bueno, más que nada lo veo como el cisma que hay entre el contenido académico para los latinoamericanos, que pues es muy poco realmente a comparación con el océano de libros, de artículos, de blogs que hay en idioma inglés y pues bueno, la falta de aprendizaje en el idioma inglés ha producido que no se tenga acceso a mucho contenido valioso. Entonces, esa sería mi opinión de por qué hasta este momento estamos prestándole atención a la cuestión de la mitohistoria. Ok, gracias. Sebastián. Sí, eh,
yo voy a hacer un comentario y ya no sé si voy a prender fuego ya la conversación, porque venimos hablando bastante tranquilo, pero ya está. Hasta acá llegamos. Que Jesús Éramos amigos. Jesús sí es Dios, Sebastián. Bueno, este igual es mi... Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. O sea, las razones por las cuales el término mito-historia es polémico o causa como un rechazo a primera vista es por todas las razones que ustedes han dicho. Pero yo pregunto, cuestiono. Mito-historia. Historia. ¿Qué significa? Bueno, ya lo sabemos. Hay un interés en la historia, acerca de los eventos reales, acerca del pasado. Hasta ahí todo bien. Mito. Y acá quiero prender fuego a la conversación. Si fuera solamente el término mito, si significara solamente que es una explicación, como propone Kevin, no habría ningún problema. De hecho, a primera vista, cuando uno estudia y se empapa de los temas, lo primero que uno se informa es que mito, el mito se utilizaba en primer lugar por esa razón. Uno quería explicar el origen del universo, el origen de los seres humanos, el origen de la cultura, el origen de ese pueblo, el origen de esta costumbre, el origen de lo que sea, ¿no? Entonces era una forma de explicar algo que sucedía, ¿no? Hasta fenómenos naturales, etc. Hasta ahí, más o menos todo bien. Mito, si significa eso, está bien. Pero hay otro significado del término mito, y acá es donde la charla se va a prender fuego. Otro significado tiene que ver, que lo ha dicho Craig, es el tema de que en los mitos se utiliza el lenguaje figurado. Y como saben, no muchos están dispuestos a decir que en los primeros capítulos de Génesis hay lenguaje figurado. Pero, en realidad, hay porciones que nosotros damos por sentado que se deben interpretar como lenguaje figurado, como por ejemplo el protoevangelio, donde se habla de que van a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahí no hay problema, ¿se entiende? No hay problema de utilizar lenguaje figurativo en el protoevangelio. El problema es utilizar esta interpretación del lenguaje figurado al capítulo 1 de Génesis, al capítulo 2 de Génesis, capítulo 3 de Génesis, hasta, obvio, el protoevangelio. Y doy un paso más, que esto es lo que menciona Craig, y por eso no me cierra demasiado lo que él propone como mito-historia, y lo tiro como pregunta de paso. Él cuando habla ¿cómo se llama? En el curso que da de la escuela dominical, digamos, habla acerca de que otras características que tienen los mitos en el antiguo Cercano Oriente es su plasticidad y su flexibilidad. Entonces, si vos a una historia se puede flexibilizar, se puede moldear, se pueden cambiar los personajes, se pueden cambiar los detalles de la historia, se puede, ¿por qué? Porque la finalidad del mito, al final, es darte algún tipo de moraleja. No importa si fue una serpiente, si fue un zorro, lo importante es tal cosa. ¿Ya? ¿Y qué pasa? En la visión de Walton, yo lo había mencionado en una de las conversaciones, en la propuesta que hace Walton, los detalles sí importan. Cuando Craig habló en Rincón Apologético, él básicamente dijo, bueno, el capítulo 3 de Génesis es acerca de una rebelión moral contra Dios. No importan los detalles, no importa el tema de la serpiente, no importa el tema del árbol. Digamos como que, no es que no importa, lo estoy exagerando, no es una forma de decir, pero el punto es quedarse con que es una rebelión moral contra Dios, Génesis capítulo 3. El tema es que todos cristianos estamos de acuerdo en ese punto. Walton lo que hace es una propuesta concreta en cuanto a qué significa, o qué significaba, o qué entendía el lector israelita de aquel entonces por qué justo es una serpiente, por qué habla una serpiente, por qué hay un árbol de la vida, por qué hay un árbol de la sabiduría, por qué hay un jardín, y bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces, lo tiro también como pregunta. El tema de estos dos significados adicionales que he agregado. Kevin mencionó el tema de la explicación, que el mito lo que hace es explicar algo. Pero también vemos que tiene otras características, como por ejemplo, que utiliza lenguaje figurado, y por otro lado, si es un mito puro, un mito tiene estas características.
plasticidad y flexibilidad. Yo personalmente considero que en el relato de Génesis estas dos últimas características no se hallan, o sea, los detalles sí son importantes. Y lo tiro ahí como pregunta. Sí, creo que ahí yo estaría de acuerdo con Sebastián, y es por eso que no me adhiero completamente a la postura de Craig, porque precisamente creo que esa es la distinción más clara que hay entre la perspectiva de Craig y la perspectiva de Walton. Que mientras Craig eh, pasa de largo los detalles y lo postula como algo figurativo, ¿no? O sea, la serpiente, Dios caminando en el jardín, todos estos detalles parecen no ser relevantes para Craig, en el sentido de no ser relevantes, de que no afectan la tesis principal de que Génesis es mito histórico. Walton sí se va a los detalles, sí se va, ok, ¿qué significaba esto para esta cultura? Entonces creo que, y bueno, o sea, es el área en la que trabaja Walton, ¿no? Es el área en la que trabaja Heiser. Entonces creo que ellos tienen un poquito de más peso en cuanto a los argumentos que ellos presenten. Entonces definitivamente sí, ahí es donde yo creo que sí, por eso me inclino un poquito más hacia la perspectiva de Walton y de Heiser, que a la perspectiva de Craig. No obstante, creo que como se ha mencionado, pues la categorización de Génesis como mito histórico, o el término que se quiera usar, es la adecuada. Tenía una pregunta para Antonio de algo sobre lo que dijo Ronnie. Entonces, aquí va mi pregunta para Antonio. Algo que había mencionado Ronnie acerca de la perspectiva de Craig. Y tú que ya tienes el libro, Antonio, no sé si hayas llegado a esa parte. Y esto aún no me ha quedado claro de la perspectiva de Craig. Craig cree que Adán y Eva eran individuos que nacieron de esta especie de Homo heidelbergensis, que tuvieron padres que obviamente no fueron humanos. O Craig cree que Adán y Eva fueron creados de nuevo como parte de esta especie con las modificaciones genéticas que les permitían soportar un alma racional. No sé si tú sepas, si estés por ahí o alguien más sepa de esto. Yo en específico del libro no he llegado como tal a esa parte, porque sigo bien atorado en la parte bíblica, bro. Entonces, pero las partes que sí me adelanté a leerlo, como el libro asume la teoría evolutiva, en el libro asume que es como desarrollo evolutivo en el libro. Ajá, y por eso contextualiza así como súper atrás a esta especie. Pero eso en el libro, creo que como tal convicción personal, según yo sí se adhiere a lo de la creación de Novo. Ajá. Ok, porque sí, Ajá. en una entrevista, eso es interesante, porque en una entrevista yo también, y creo que fue también en Rincón Apologético, o fue con alguna otra, que sí dice que Adán y Eva fueron individuos de tal especie, Homo heidelbergensis. Entiendo que tuvieron antecesores, padre y madre, cada uno, pero que Dios los modificó o milagrosamente influyó para que su genética fuera modificada y pudieran soportar un alma racional, y eventualmente lo que es conocido como la imagen de Dios, ¿no? Imago Dei. Pero no me había quedado claro si realmente fueron nacidos de otros individuos o era creación de nuevo. Sí, y creo que sí tienes razón. Creo que personalmente sí los considera como creación de nuevo. Y es también importante mencionarlo aquí y aclarar, porque no sé si percibí eso de lo que se comentó antes, que la postura que Craig presenta en su libro es un modelo, no es su perspectiva oficial, ni es algo que él esté avanzando como doctrina central de la fe cristiana. Y Craig ha sido muy específico en cuanto a esto, no sé si ustedes lo sepan o no, pero si esto se llega a subir, para aclarar ese punto, Craig primero hace la pregunta ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña Génesis? Y después
después de llegar a la conclusión de que Adán y Eva son personajes históricos, se hace la pregunta, ¿es esto compatible con la mejor evidencia o la evidencia más reciente que tenemos sobre los orígenes humanos? Y Craig concluye que sí es posible, que es posible integrarlos, ¿no? Entonces, nada más para que quede eso también claro. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto o pasamos al tema de lenguaje figurativo que mencionó Sebastián, que también Yo, es importante? yo de ahí, nomás volver a... Yo quizás haciendo énfasis en lo que mencionas, porque sí es cierto que luego muchos sí, asumen que Craig es teísta evolutivo, ¿no? Y todo eso, y no, pues obviamente es bien claro en el libro. Está súper chido porque al principio dice, bueno, el peor panorama es que no sea compatible. Este, ¿Esto qué implicaría? Y también da la solución. Ajá, en el peor de los casos que es, ok, la Biblia enseña que existió un Adán histórico, Jesús creyó en un Adán histórico, pero resulta que no existía tal cosa. ¿Cómo se soluciona esto? Entonces, aún en el peor de los panoramas también propone algo pues interesante. Entonces, pero si se mantuviera en esa línea, pues el libro sería totalmente distinto. Que es algo importante enfatizar, ¿no? Que la verdad algo que me gusta mucho de Craig es eso, que sí procura siempre adherirse a la enseñanza bíblica y hasta la tradicional. Hasta lo que la evidencia permita, ¿no? Obviamente. Pero sí, nada más era para enfatizar esa parte. Dale, gracias. Bien, bueno, Sebastián habló sobre un tema interesante que va implícito en la idea de mitohistoria, que es esta idea del lenguaje figurativo y no literal, como ciertas tradiciones dentro de la fe cristiana, llámese creacionismo de tierra joven, ha empujado esta idea con mucha fuerza, con mucha publicidad, con bastante ímpetu, podría decirse así, sobre la literalidad de los primeros pasajes de Génesis. Y obviamente esta idea va a chocar con la idea de que hay lenguaje figurativo aplicado fuera de las pocas instancias donde estamos forzados a mencionar lenguaje figurativo, ¿no? Porque obviamente nadie, y eso lo habla IP, Michael Jones de Inspiring Philosophy, que nadie cree realmente que cuando la Biblia dice que en Génesis que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne, nadie cree que van a hacer, les van a hacer cirugía y que van a ser un solo individuo cocido, ¿no? Por supuesto que no, sería aberrante pensar eso. Y que ninguno de los, y creo que eso también es obvio, ¿no? O sea, ninguno de los israelitas de la audiencia original de este texto pensaría eso. Y también, por ejemplo, Craig da este ejemplo, aunque este ejemplo está un poquito interesante que se puede desmenuzar. Craig da el ejemplo de Dios caminando en el jardín. Y Craig toma eso como algo figurativo y lo pone en términos de esta figura antropomórfica con pies que va caminando en el jardín. Yo no lo encuentro tan... no encuentro difícil pensar en cierta especie de teofanía o algún tipo de encarnación como la que encontramos en otros pasajes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, donde Dios toma forma de hombre, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos que Dios peleó con Jacob y no hay ningún problema con eso. Bueno, no sé cómo interprete Craig ese pasaje, pero creo que pensar en Dios caminando en el jardín no es tan extremo. Craig lo pinta así y es una de las cosas en las que estoy en desacuerdo con él, de que parece algo muy, muy distante. Aunque, como un punto válido, si comparamos Génesis 1 con Génesis 2 o 3, que es donde aparece, de un Dios trascendente que crea todo el universo, y lo comparamos con
Dios caminando en el jardín. Obviamente sí hay una discrepancia muy fuerte entre estas dos imágenes de Dios, ¿no? Si solo tuviéramos estos dos pasajes para trabajar. Pero creo que el resto del texto bíblico completo nos muestra diversas teofanías donde Dios aparece como hombre. Entonces, para mí al menos ese ejemplo no funciona. O no es tan fuerte como Craig parece hacerlo ver. Pero otro ejemplo que creo que para muchos también es bastante obvio. La verdad no he entendido exactamente cómo el creacionista de la Tierra Joven explica esto, o su explicación se me hace un poquito ad hoc, que son los 3 días de creación sin el sol y la luna. Que hay creación del día 1, del día 2, y hasta del día 3, y hasta el día 4 aparece el sol y la luna, que es para diferenciar el día y la noche. Creo que eso es muy obvio que no parece ser tan literal como se nos ha hecho creer. Pero quiero escuchar a ustedes, ¿qué opinan de lo que dijo Sebastián sobre el lenguaje figurativo, la reacción de las personas hacia qué alcances puede tener el lenguaje figurativo, modifica algo en nuestra teología, y lo que yo acabo de decir también? Si querés, nomás hago un comentario, Jack. El comentario es que lo único que necesitas es luz para todo lo que vos dijiste. Así que la luz fue creada en el día 1. Así que no necesitas el sol, porque Dios ya creó la luz en el primer día. El problema con esa interpretación es que vos estás utilizando la ciencia moderna para contestar la pregunta. Porque obviamente los antiguos no sabían que la luz es importante, o sea, que la luz es un objeto en sí mismo, fotón, que la planta necesitaba eso para la fotosíntesis, etcétera, ¿no? Pero bueno, Sí, entonces la respuesta que te van a dar es esa. Sí, y es la que no encuentro convincente, porque, o sea, intento ponerme igual, o sea, no soy un erudito en esto, obviamente, pero intento ponerme en el lugar de un antiguo israelita, cuando escuchaba día y mañana, día 1, día y mañana, día 2, al menos como yo lo entiendo, ellos entenderían sol, luna, día y noche, ¿no? Como cualquier persona, como se explica en el texto, ¿no? Y que luego eventualmente en el día 4 se explica, ¿no? El sol y la luna son para diferenciar el día y la noche. Entonces, sí, no encuentro esa explicación convincente. Antonio, adelante. En la parte que mencionas de Dios paseándose en el huerto y todo eso, porque me acuerdo haber leído algo al respecto y sí menciona que lo erróneo de interpretar esto como teofanía es que la presencia física de Dios en sí no se presenta como una teofanía. Ajá. La presencia física de Dios, pone el ejemplo de Génesis 18 con Abraham. Ajá, cuando Abraham ve a los 3 señores, después empieza a platicar con el Señor. Realmente ahí todos reconocemos que es una teofanía, pero en sí no es tanto como, o lo importante no es tanto como la presencia física. Ajá, o sea, Dios se manifiesta en Éxodo, por ejemplo, también con Moisés, pero no necesariamente es una presencia física. Ajá, es como la zarza ardiendo y a través de ahí Dios habla, ¿no? Pero las teofanías no se pintan como una presencia física de un cuerpo. Entonces, ahí Craig argumenta así, dice, es un error interpretar que Dios paseándose en el huerto es como una teofanía, por lo mismo, porque nunca en la vida se había representado así. Pero bueno, el punto es que yo creo que lo del lenguaje figurado, algo que nos ayuda, bueno, a mí me ayudó un chorro a entenderlo es comprender que lo que está proponiendo es que los antiguos tomaban estos relatos como fantásticos. Ajá. Los antiguos también pensaban igual que nosotros en ese sentido de, obviamente, las plantas no podían existir sin el sol. Ajá. Lo que a nosotros nos parece fantástico hoy en día, a los antiguos les parecía fantástico también. Y es justamente por eso que es tan adecuado
el género. Ajá. Puedes narrar una historia a través de estos elementos fantásticos que el lector original los hubiera interpretado como tal. El lector original hubiera interpretado los 6 días literales de creación, los hubiera interpretado como fantásticos. La edad de las personas antes del diluvio, las hubiera interpretado como fantásticas también. Sí, todas estas cuestiones las hubiera interpretado así como imposibles. Y es justamente eso lo que les ayuda a darse cuenta que entonces hay una enseñanza detrás de eso. Entonces creo que sí, lo del lenguaje figurativo, creo que es lo mismo que nosotros hoy en día seguimos utilizando. Ajá, y creo que una buena forma de ayudar a las personas a comprender es apelando a estos ejemplos actuales de cómo utilizamos lenguajes así para enseñar un punto, por ejemplo, la cigüeña. Ajá. Cuando decimos, bueno, ya tu hermanito viene, ¿por qué viene la cigüeña? No estamos diciendo que las cigüeñas no existan o que el hermanito no exista. Ajá, no, simplemente estamos utilizando cosas existentes de un modo fantástico. Es como lo mismo, lo mismo. Entonces yo creo que algo que les puede ayudar a alivianar un chorro esta tensión de decir, ay, Génesis no se tiene que interpretar literalmente, sino figurativamente es, pues sí, usualmente hacemos eso todo el tiempo. Ujú. Ese ejemplo está muy bueno, yo no lo había escuchado. ¿Lo leíste lo usa Craig o lo leíste en algún lado o te lo No, haces tú? interesantemente lo leí en un libro de terapia existencial donde habla de la muerte, men. Pero Mira, es un muy buen ejemplo, es un muy, muy buen ejemplo. sí, sí, Ujú. bastante interesante. Porque fíjate que algo que yo leí, creo que fue tanto de Heiser como de Stanhope, porque los dos hacen este mismo punto en maneras diferentes. Pensamos a veces, e incluso hasta puede haber cierto tipo de racismo en eso, que las culturas antiguas eran bárbaras y eran completamente ignorantes y completamente anticientíficas y no tenían cierto tipo de entendimiento del mundo natural. Obviamente es muy distinto al que tenemos en el siglo XXI, pero tampoco no eran estúpidos, por así decirlo. No iban a creer que las plantas, por ejemplo, el ejemplo que usaste, ¿no? Que las plantas iban a salir sin luz completamente, cuando ellos veían que en el mundo natural la luz era un requisito para que las plantas pudieran existir. Entonces, tanto Stanhope como Heiser hacen ese señalamiento, ¿no? O sea, no debemos de pensar en las culturas antiguas como personas completamente ignorantes, ¿no? Tenemos que entender que tenían una cultura, tenían una cosmovisión que explicaba estas cosas dentro del contexto cultural y científico que ellos tenían, y es de ahí de donde proviene Génesis, y es de ahí de donde tenemos que entenderlos. Raúl, si es que puedo, quería comentar también de que también creo pertinente considerar que el sentido de contar historia o de hacer historia también es diferente. Y pues para los tiempos antiguos, precisamente lo que ahora nos parece un tanto inverosímil, como elementos fantásticos o elementos que suenen ahora que lo interpretemos desde simbolismos, pues parece entonces era una forma usual de hacer historia, ¿no? Somos nosotros quienes estamos leyendo la historia desde lo que corresponde con la realidad en sí, mientras que ellos pues simplemente contaban historias y esa era su forma de hacer historia. Y en ese sentido, que sea figurativo o no, pues no es ningún impedimento, sino una diferencia en cosmovisión también. Sí, creo que eso, lo último que dijiste también engloba bastante, ¿no? Una diferencia de cosmovisión, que es también parte de lo que tal vez no hemos entendido, ¿verdad? Que queremos forzar a los antiguos israelitas, a los receptores del libro de Génesis, a pensar como nosotros, a entender las cosas como nosotros, y realmente esa no es la forma en la que debemos dejar que el texto hable. No sé si alguien más tenga un comentario sobre esto. Sebastián, si quieres comentar algo más. No, solamente se me venía a la mente, ¿no?
igual es una lectura personal que yo hago de Génesis. Es de noche, están las estrellas y está la luna, ¿no? Pero tranquilamente puedo concebir la misma noche sin la luna. De hecho, hemos visto, seguramente vamos por la calle y capaz que no vemos la luna. Obviamente científicamente sabemos que la luna siempre está, bueno, pero el punto es nosotros como observadores, ¿no? Hay noches que nosotros podemos ver la luna y hay noches que no podemos ver la luna, no está. ¿Y qué tal si un antiguo utiliza, digamos, el mismo ejemplo pero al revés? Puede ver, de día está el sol y está, o sea, el cielo, pero también puede concebir un cielo sin el sol. ¿Puede ser posible? Lo pregunto. Entonces, si fuera posible, digamos, desde la perspectiva de ellos, no habría ningún problema que el sol se cree en el día tercero o en el día último, no importa. Porque como es un objeto distinto, el tema es sacarse la cosmovisión que nosotros tenemos del universo tal y como lo entendemos hoy en día. Recuerda que para ellos, por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el cielo es azul? Bueno, para ellos es porque había agua. Vos mirabas, había azul, ¿y qué es lo que te dice tu propio sentido común, tu intuición, tu observación? Bueno, debe ser que hay agua. Hay agua, aparte cuando llueve, llueve del cielo. Entonces, ¿por qué el cielo es azul? Y probablemente un antiguo te diga, ¿por qué hay agua? Entonces hay una cúpula que cubre el firmamento y el cielo es azul porque hay agua. Entonces, o sea, no, los antiguos no eran tontos porque recuerden que todas las cosas que nosotros aprendimos y sabemos vienen de ellos, pero por otro lado, su cosmovisión del mundo realmente era distinta a la nuestra. Yo creo que es posible, y lo tiro como pregunta, que ellos podrían imaginar un cielo sin el sol, tomando utilicé como visión, pero en realidad sería su cosmología. Ese es un buen punto, la verdad. No sé, ¿alguien A Walton quiere comentar le eso? gusta eso. Am, no sé si es que aportaría al diálogo, pero es algo que recuerdo vagamente. Pero recuerdo que incluso los días de la creación fueron escritos haciendo alusión a dioses de culturas paralelas. Y tal vez el propósito en sí no era mostrar que la cosmología judía en sí concebía de que primero se cree el sol y luego se separen los mares y las aguas, sino más bien de que la deidad judía, que sería Yahvé en sí mismo, es superior a las demás deidades. Algo similar a lo que pasó con las plagas, ¿no? Que hubo en Egipto, que si es que se analiza en el contexto de la cosmovisión egipcia, pues se ve que claramente son alusiones a dioses locales de los egipcios, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque suene raro, creo que sí se podría concebir una cosmología sin sol, pero el relato del Génesis no tendría sentido, ya que su propósito no sería describir la cosmología, sino la superioridad de la deidad judía. Suena raro, ¿no? Sí, un poco, pero gracias a Dios ya lo había escuchado y creo que lo escuché de Heiser. Y creo que se me hace bastante interesante eso también, porque creo que es un tema que se ha mencionado, fíjate, lo he escuchado también hasta en círculos creacionistas de Tierra Joven, pero no se lleva al punto que se tiene que hacer, ¿no? Porque Heiser dice que, en efecto, cuando se escribe Génesis, cuando se comparte a la cultura judía y a las culturas de alrededor, pues, número uno, ellos tienen que entenderte. No es como que Dios saque al autor de Génesis de su cultura, lo convierta, y esto lo pone Heiser, ¿no? Lo convierta en un hombre del siglo XXI para que escriba Génesis, y luego lo regresa a su cultura, sino más bien tiene que escribir en el idioma, en el contexto
en la misma terminología que usaban los antiguos, para que los antiguos lo entendieran, si no, no lo iban a entender. Y eso implica usar la cosmología que existía en los antiguos, usar las cosmovisiones que tenían los antiguos, para hacer referencia a la superioridad de Jehová, ¿no? Y contrastar el poder de Jehová con el poder de Baal y de otros dioses que existían alrededor de esas culturas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, algunos, al menos en la manera en que yo lo he escuchado desde la perspectiva de los creacionistas de la Tierra jóvenes, sí, es una apologética en contra de los otros dioses, pero es una apologética descrita en términos científicos, ¿no? O sea, Dios creó de la nada el día 1 la luz, el día 2 tal cosa, el día 3 tal cosa, el día 4 tal cosa. Pero se omite la parte donde se hace una apelación hacia la cultura en la que fue escrita, ¿no? O sea, que ellos tenían esta cosmovisión, ya lo mencionó Sebastián, ¿no? También, que creían que había agua encima de ellos, ¿no? En los cielos sobre los cielos, ¿no? Entonces, sí, eso es un tema bastante interesante que creo que no se ha explotado, no se ha dado mucho a conocer, al menos aquí en Latinoamérica, en material en español. ¿Alguien tiene un comentario sobre esto? Pues ya son las 10 al menos aquí en México. Yo puedo seguir otros 30 minutos, en paréntesis, otros 30 minutos, pero no sé qué tan tarde sea para algunos de ustedes en sus países. No sé si quieran seguir, si tengan algún otro tema que quieran discutir o que cada quien vaya dando conclusiones sobre lo mucho que se discutió hoy. No sé si cabe señalar o discutir tal vez un poco sobre las posibles implicancias teológicas que pudieran tener con respecto a la interpretación del Génesis a lo que nosotros entendemos, ¿verdad? No sé si podríamos tocar un poquitito de ese tema. Ok. Bueno, pues por ejemplo, las implicancias principales que Craig tiene, que Craig menciona, y digo, si tú tienes otras, Ronnie, también los puedes mencionar, pero la primera sería una negación de la doctrina popular que conocemos como como la doctrina del pecado original. Craig menciona que bíblicamente hablando no parece haber un buen sustento para tal doctrina. Que obviamente aceptamos que Adán fue el primero que pecó, y creo que lo pones en esos términos, ¿no? Que Adán es la puerta por la cual el pecado entra al mundo. No sé cómo lo ponen en Kerigma, Antonio, o sea, si has llegado a esa parte. O sea, en inglés usa el término floodgate, pero es como la compuerta, la puerta por la cual entra el pecado en el mundo, pero no esta idea de un pecado que parece ser heredado genéticamente o espiritualmente, como sea que se entienda, ¿no? Creo que es una de las primeras implicancias o implicaciones que Craig menciona sobre como resultado de su investigación del Adán histórico. Pero no sé si alguien más tenga otra o comentamos sobre esa, no lo sé. Es justo lo que iba a preguntar sobre el pecado original. Pregunta, porque capaz que me quedé dormido mientras vos estabas hablando, pero no entiendo cómo se desprende esa conclusión. Vos decís del modelo de Craig, ¿no? ¿Se desprende como conclusión eso? De que el pecado original no es heredado, o cómo. Sí, claro. En la clase de Defenders, no, creo que no abordé esa parte, no la he visto completa, para serte muy honesto. Pero Craig, al menos lo que he entendido de Craig es que los pasajes usados para fundamentar esta doctrina del pecado original, como Romanos 5, no parecen llegar a las conclusiones tan fuertes o tan drásticas que tiene la doctrina del pecado original.
Pero la discusión, la exégesis que él haga de ese pasaje, no me la sé. Tenemos que verla en el libro. Pero déjame decirte que Heiser también llega a la misma conclusión. De Heiser creo que sí tengo material, esas se las puedo pasar. Pregunta también por las dudas. ¿Con pecado original te referís a la imputación de la culpa o a la, ¿cómo se diría? Transferencia de la naturaleza caída? ¿O a las dos? Creo que ambas. Pero a Craig lo he escuchado mencionar lo de la culpa. No estoy seguro si realmente sobre la naturaleza, la transferencia de naturaleza pecaminosa, pero creo que sí niega ambas. O sea, obviamente Craig cree que todos somos pecadores, pero no lo cree en base a ese tipo de transferencia, ya sea genética o de otra forma, del pecado de padres a hijos. Pero lo que sí estoy seguro que sí he escuchado es la imputación de la culpa. Craig sí dice que el texto no parece enseñar eso. La imputación de la culpa. Pero entonces esa implicación la saca por la lectura que él hace, digamos, de Romanos, Sí. de Romanos 5. Pero no es que se desprende de su modelo de lo que propone en el Adán histórico, digamos. Bueno, no necesariamente, digo, ya es meternos en cierto sentido con las implicaciones más que nada de la caída, que obviamente el Adán histórico se ve envuelto, pero sí, es más como una escena o como un episodio en la vida del Adán histórico, que es la caída, y luego la pregunta es, ¿qué implicaciones tiene la caída? Y bueno, y Romanos 5 parece ser un texto clave en el tema, y al estudiarlo Craig parece mencionar que la imputación de la culpa, al menos la imputación de la culpa, no parece ser una doctrina bíblicamente sólida. Pero tendríamos que ver las clases de Defenders o el libro para ver exactamente cuál es su argumento y si es bueno o no. No sé, ¿aquí todos se adhieren a la imputación de la culpa? ¿O ninguno se adhiere a la imputación de la culpa? La mayoría no. No, somos bíblicos, bro. Ok, entonces voy a ser el único loco acá. Yo sí, a full, olvídate, eso lo defiendo acá para espada. Lo de la imputación. El calvinista, Pero como siempre, presentando la Sí, discordia. La oveja negra. Kevin, me presento, tengo teología reformada, entonces mi deber moral es, ya te digo para que sepas también, de paso nos conocemos, tengo el deber moral de defender esa doctrina a capa y espada. Que bueno, también habría que preguntar bien respecto a eso. O sea, ¿qué te refieres con este sentido de que Dios te castiga por el pecado original de Adán? Fíjate que eso yo no lo he entendido exactamente. Y no es un tema en el que yo me Yo realmente haya... siempre lo he entendido así, ¿no? Gracias a que Adán pecó, el pecado, por tanto, es heredado a toda la humanidad. De hecho, por eso muchas sectas condenaban el matrimonio. Ajá, porque llegaban al punto extremo de decir, bueno, a través de la procreación sigues procreando el pecado. Yo entiendo esas implicaciones de lo del pecado original y la imputación de la culpa, pero no sé, la verdad. No Aquí sé a en lo qué. mejor, obviamente, bueno, dos cosas. Uno, hablo como persona ignorante sobre el tema. Y dos, mis referencias de lo que voy a decir también son personas ignorantes sobre el tema porque son personas que son católicas pero no son practicantes. Simplemente son católicas por bautismo o por tradición. Lo que algunas de ellas me han dicho es que en el catecismo, como de la manera que ellos les enseñan, es que todos los seres humanos nacemos con este pecado original y que el bautismo, por eso ellos bautizan a los bebés, te limpia del pecado original. Obviamente ninguno de nosotros compartimos esta idea porque ninguno de aquí es católico. Pero no sé los reformados cómo ven esta doctrina del pecado original, algo similar,
a los puntos que se mencionaron, y realmente qué implica que tenemos pecado original. Dios condenará a aquellos que tienen el pecado original nada más. No sé, la verdad ahí sí no entiendo bien la doctrina. Si es que puedo comentar lo que mencionó Antonio, creo que una posible explicación, recuerdo haberlo leído, honestamente no recuerdo dónde, pero era precisamente entender a Adán como algo figurativo y ver a Adán como un conjunto de todas las cosas que potencialmente serían la humanidad luego. Y en ese sentido, debido a que Adán es todo ese conjunto y que Adán pecó, es como que todos los seres humanos hayan pecado, al menos a nivel potencial. ¿Antonio? Sí, que es como, que de hecho es como una visión arquetípica, ¿no? De Adán. Sí, sí, sí. Y justo es una buena forma de negarlo del pecado original. ¿Qué es lo que dice Craig? Craig dice, lo único que necesitas es que todos pequen, pero no significa que porque se heredó o algo así, o sea, no, solo necesitas que todos pequen. Ujú. Claro, solo ¿Qué? que todos pequen no nega que se transmita, ¿no? Porque puede que se transmita y que todos peguen al mismo Ajá, tiempo. correcto, sí, sí, sí. ¿Qué diferencia habría de eso que mencionaste, Kevin, con la postura del Adán como cabeza federal? Honestamente no lo tengo en la mente y no he revisado la última lectura sobre Craig. Así que no, honestamente no lo sé. ¿Alguien Pero que sepa? sobre lo que decía Sebastián, amigo, mucho gusto. Y como eres reformado, lo que propongas como reforma se puede reformar luego, así que todos somos panas. Bueno, contestando un poco lo que decía Raúl, en realidad sí hay una gran diferencia entre la propuesta de Adán como cabeza federal, que es justamente a lo que yo adhiero, frente a lo que decía Kevin, como que Adán es una figura, o sea, es un personaje ¿Arquetípico? figurativo de alguien que representa a toda la humanidad, digamos, que no necesariamente tendría que ser real, digamos. Eh, pero bueno, haciendo una apología, ven, así muy breve, lo que creemos en el pecado original, normalmente afirmamos dos cosas. En cuanto al tema de la imputación de la culpa y por otro lado lo que se llama, yo le llamo así, ¿no? El tema de la transferencia de la naturaleza caída. Dios crea a Adán y a Eva, ¿no? De la forma que sea, pero ellos son los representantes de la humanidad. Entonces, lo que ellos decidan va a tener un impacto tremendo en sus descendientes. Entonces, como cabeza federal, como por ejemplo un presidente, ese presidente representa a todos los ciudadanos, entonces si el presidente decide entrar en guerra contra otro país, entonces todos estamos involucrados en la decisión que tomó ese presidente. Algo así sucedería con Adán. Adán pecó y por lo tanto se volvió culpable y a su vez volvió culpable a todos sus descendientes. De la misma forma que un presidente hace lo mismo. ¿Sí? El presidente dice, ahora vamos a hacer guerra contra Japón, y Japón está armado hasta los dientes y bueno, estamos todos perdidos, todos por la decisión de esa persona. Pero ¿qué pasa? El paralelo es este, el problema es este, que si vos negás esto, tenés que negar al segundo Adán. En el segundo Adán, y esta es la parte clave de lo que es la postura reformada, que Jesús vivió una vida justa y esa justicia nos es imputada a nosotros. O sea, así como antes se nos había imputado la culpa de Adán, ahora se nos imputa la justicia de Cristo y por eso nosotros podemos ir al cielo. Entonces, cuando vos entres al cielo y Dios te diga, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Porque vos cumpliste mi ley moral, no, porque la cumplió otro, mi sustituto penal, que es Jesús, ¿no? O sea, el tema de la imputación de la culpa va muy de la mano con el tema de la imputación de la justicia de Cristo o el tema de la sustitución penal, o sea, son dos doctrinas que van como muy estrechas. En cuanto al tema de la naturaleza, honestamente o sea, no hay una postura tomada en cuanto a
de qué forma se transfiere el pecado. Eso ya sería otra historia. La naturaleza pecaminosa, mejor dicho. Pero bueno, el punto es que yo cuando nazco, ya nazco pecador. Entonces, cuando yo cometo un pecado, o sea, peco porque soy pecador y no al revés. No es que soy pecador porque peco, sino al revés. No sé si se entiende, capaz que lo mezclé un poco, pero el punto es que ningún ser humano a partir de Adán puede cumplir la ley moral. ¿Por qué? Porque ya estamos todos con la naturaleza caída. El problema es que si vos negás eso, entonces existe la posibilidad de que haya un ser humano que no peque. O sea, por lo tanto, puede ser salvo sin necesidad de un salvador. Si tiene las mismas condiciones que Adán al comienzo, o sea, digamos una condición de inocencia, no una naturaleza caída, entonces puede salvarse sin Cristo. Ese es el problema, digamos, de cuestionar estas doctrinas. Que si vos cuestionás, por ejemplo, la imputación de la culpa, entonces tenés que cuestionar también la imputación de la justicia de Cristo o la sustitución penal de Cristo. Y en el otro caso, de la transferencia de la naturaleza caída, si negás eso, entonces puede pasar que haya un ser humano que pueda ir al cielo por sus propios méritos. ¿Por qué? Porque esa persona no pecó nunca en su vida, cumplió la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque nació en la misma condición que Adán. Entonces, digamos, ese es el tema. Seguramente algunas bajo la manga van a tener ustedes para contestar estas cuestiones, pero, digamos, los quería poner también en perspectiva de que si se cuestiona esto, tenés que responder a esto otro. Pues sí. Bueno, nada más como comentario, porque realmente es un tema más largo lo que implicaría eso. Con respecto, nada más para aclarar el asunto, no sé si estén tan relacionados como mencionas. O sea, a lo mejor dentro de la teología reformada sí, pero por ejemplo, al menos como yo lo entiendo, Craig es un ardiente defensor de la teoría de la sustitución penal. Y en parte de su defensa es una defensa de la teoría de la sustitución penal, es una defensa a la imputación de la justicia de Cristo hacia nosotros. Entonces, Craig sí cree en la imputación de la justicia de Cristo hacia nosotros como parte de la teología de los reformadores. Entonces, ahí sería la cuestión preguntarle a Craig, ¿no? Y ver en sus clases de Defenders qué es lo que él menciona al respecto, sobre si no tenemos esta injusticia heredada de Adán, esta culpa heredada de Adán, cómo es que es compatible eso con la justicia imputada de Cristo. Lo único que se me ocurre, así pensando al momento, es que nosotros estamos en injusticia porque pecamos. Y es eso lo que es la justicia de Cristo se imputa hacia nosotros, mientras la injusticia que nosotros éramos es borrada, ¿no? Es omitida. Es lo primero que se me ocurre, ¿no? O sea, que no es necesario, o no me parece como absolutamente necesario que exista una culpa heredada de Adán para que nosotros tengamos culpa propia, la cual tenga que ser perdonada. Sí, 100% de acuerdo con lo que estás diciendo ahora, sí. No es algo central o esencial, sí. Para poder, quizás retomando también lo que preguntaba Sebastián al principio, de cómo se relaciona lo del modelo del Adán histórico y de las implicaciones teológicas de negar el pecado original, es que obviamente si Adán, en Génesis, y las descripciones que tiene Adán en Génesis son tomadas como cuestiones de mitohistoria, evidentemente se necesita de un Adán histórico para que haya una caída histórica y por lo tanto un pecado original histórico que se transmite a toda la humanidad. Yo creo que esa es la forma en que se relaciona el modelo, lo que está en juego respecto a la historicidad de Adán es justamente la historicidad del pecado original. Y lo que dice Craig justamente es proponer estos relatos de Génesis como mitohistoria. Algunos quizás tendrían este temor de negar el pecado original, pero sorpresa,
el pecado original no se enseña en la Biblia, dice Craig. Ujú. Esa es la relación entre lo del modelo de Craig, de los capítulos de Génesis como mito historia, y esta noción del pecado original. Y lo que menciona es eso, dice, pues es que lo único que necesitas para tener esta, valga la redundancia, esta necesidad de un salvador, es una naturaleza corrupta. Ajá. Y por naturaleza, no solo los seres humanos, los seres vivos, asumiendo la teoría evolutiva, pues somos hasta cierto punto corruptos. Ujú. Y actuamos muy instintivamente y por lo tanto muy egoístamente. Entonces, como actuamos instintiva y egoístamente, pues ya por naturaleza todos somos así, tendemos hacia eso y necesitamos de la justicia imputada de Cristo, pero no porque hubo un pecado que se heredó, sino que por naturaleza, ajá, ahora sí que naturaleza animal, por así decirlo, ya necesitamos de esa justicia. Ujú. Sí, es cierto. Nada más para cerrar eso. Creo que sí es cierto. Ahorita ya me refrescaste un poquito la memoria. Sí he escuchado a Craig hablar sobre cómo dejándolo a su propio... que tome su propio curso, por ejemplo. La teoría de la evolución, como tal es enseñada, es de seres egoístas, que buscan su propio beneficio, que buscan su propia perpetuación de su especie, que buscan su propio florecimiento. Entonces involucra esta parte o este componente egoísta y que es parte de un tipo de naturaleza corrupta, si se podría poner en esos términos. Um, lo cual se me hace interesante. Es un buen trabajo de reflexión sobre si esto realmente tiene una implicación moral, pues dejándolo en términos meramente evolutivos como animales. Y si Dios nos creó así, esa es otra pregunta, no sé, ¿por qué Dios nos crearía así con esta Sí, naturaleza parecería caída? diseñado, ajá, Eso es lo Exacto. que lo que yo también iba a preguntar, o sea, si solo es una naturaleza animal, entonces es parte de la creación buena de Dios. Se me hace ahí un poquito difícil de conciliar y también, ya que me he atrevido a tomar la palabra, también la cuestión de la muerte, porque Craig dice que una de las cosas que le sorprendió en su trabajo del Adán histórico, él dice que fue darse cuenta que la muerte física era parte del diseño original de Dios como tal, que no era una consecuencia del pecado o de una caída, ¿verdad? Sino que era la forma. Ahora, uno puede comprender que la muerte de células o de animales o de plantas forman parte del ciclo de la vida, es algo entendible y posiblemente parte del diseño original de Dios, pero la muerte que el humano experimenta y que sufre por ello, ahí es un poco difícil de conciliar y pensar que pudo haber sido parte del diseño original de Dios, porque se supone que en el último estado de las cosas, en el futuro, se supone que no va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, y entonces esto nos da indicación de que estas cosas Dios no las pensó como originales. Eh, entonces, o bien había una forma de morir para los humanos antes de pecar, de tal forma que no se sufriera, que no hubiera nada de dolor, ni por parte de quien muere, ni por parte de quien pierde al ser querido. Y esto también lo pensaba Juan Calvino, de que no había realmente un sufrimiento, sino que era un proceso muy, muy normal, ¿verdad? Y a veces se señala a las muertes llenas de gracia de personajes del Antiguo Testamento como Job, como Abraham, David, que decían que murieron ancianos llenos de días y en buena vejez. Este, Quizás el diseño original de Dios contemplaba una muerte sin sufrimiento. De lo contrario, pues se llega incluso a poner en entredicho la calidad moral de Dios. Yo lo vería de esa forma, de si el sufrimiento haya sido el sufrimiento del humano respecto a la muerte haya sido parte del plan original de Dios, entre comillas, solamente para expresar un punto
de que al final todas las cosas van a ser ordenadas. Entonces, ahí es donde también hay una posible implicación teológica y moral que puede ser problemático. Yo nada más quiero mostrar mi disgusto y enojo total de que traen los temas, los mejores temas y los temas más interesantes al final de la reunión de hoy. Ya faltan 5 minutos para 10:30. Ah, Es que me acabo de despertar. Sí, que lo dormiste, Sebastián. Es que ya se acabó la del Canelo, bro. Sí, es un buen Sí, tema. ya. Y De a lo hecho, mejor estaría un poquito. hace poquito nos preguntaron eso, ¿no, bro? Sí, Gustavo en el capítulo, en tu capítulo, sobre si la muerte formaba parte del diseño original. Ahora, David lo puso en términos muy específicos, porque, bueno, es mi postura de que realmente había muerte antes de la caída, eso es claro. Pero David lo puso en términos muy específicos, muerte humana y o muerte humana con sufrimiento, y si eso estaba implícito. Supongo que ahí depende, así muy rápidamente, porque ya quiero ir también pasando a conclusiones. Yo creo que también esos temas, los dos temas que se tocaron sobre, así un pequeño paréntesis, los dos temas que se mencionaron ahorita al final, sobre la muerte de los seres humanos y la doctrina del pecado original, la culpa original, la transferencia de la naturaleza caída, lo podemos dejar para diciembre, otra reunión así, para que vayan leyendo sobre el tema. Porque realmente esos temas no los vamos a acabar ahorita, aunque duremos otra hora. Entonces, para ir planeando también otra reunión sobre esto. Muy rápidamente, depende de la postura que sostengas, yo creo, David. Porque, por ejemplo, si tomas la postura de Craig, donde Adán y Eva eran los únicos seres humanos y que sus descendientes fueron los únicos seres humanos, supongo que podrías decir que, bueno, por el texto mismo, creo yo que sí fueron creados mortales. Porque por alguna razón estaba el árbol de la vida en el jardín. ¿Y qué dice? Y Dios dice, cuando ellos comen del árbol del conocimiento del bien y el mal, eventualmente parte de la condena es sacarlos del jardín. Y Dios dice explícitamente, no sea que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Entonces creo que es claro que el texto implica, o al menos ese texto implica, que Adán y Eva fueron creados mortales y que su cercanía al árbol de la vida era lo que les podía dar la inmortalidad. Y eso es lo que se va a restaurar en el fin de los tiempos. Ese es con respecto a la postura de Craig, que creo que más o menos él sostiene lo mismo. Si tomas, por ejemplo, la postura de Walton o la postura o más bien, perdón, no sé si Walton sostiene esto o no. Mejor, otro ejemplo mejor sería de IP, Michael Jones. O de Swamidas, que son los que sostienen que sí había personas, seres humanos fuera del jardín, que fueron creados mortales. Ahí tal vez el problema sería para ellos. Ellos sí sostienen que había personas adicionales a Adán y Eva, que fueron seres humanos creados independientes de Adán y Eva, que también fueron creados mortales. Supongo que la forma de evadirlo podría ser que mientras la mortalidad existía fuera del jardín, había inmortalidad en el jardín para Adán y Eva. Y que Adán y Eva eran los encargados de llevar el orden, creo que eso también lo vimos con Walton, ¿no? Que eran encargados de llevar el orden hacia afuera del jardín. Que expandir el jardín, ¿no? Expandir el orden de Dios hacia toda la tierra, que fue lo que se les encomendó, ¿no? Multiplíquense y llenen la tierra. Entonces, hay posturas, hay formas en las que uno puede lidiar con la pregunta que hiciste, que es una pregunta muy buena, que te digo, no se va a responder ahorita en 5 minutos. Pero sería bueno discutirlas un poquito más. Si
¿Alguien quiere comentar sobre lo que dijo David y dar conclusiones finales? Yo creo que por mi parte ya es todo lo que voy a decir. Ya nada más al final para despedirnos, pero si alguien quiere seguir comentando sobre lo que preguntó David y conclusiones finales sobre lo que se discutió, adelante. ¿Qué dicen? Que para diciembre, ¿verdad? Nada más intenten ser breves también no extenderse mucho. Yo creo que podemos discutirlo porque realmente es un tema muy bueno Ujú, y da para tocar otros subtemas que envuelven también a eso. ujú. Sí, quizás yo para mis conclusiones sería, en mis conclusiones y tanto las implicaciones que tiene todo esto, sí es como estas revisiones. Siento que un abordaje del tema siempre va a implicar una revisión de tu teología y eso está chido. Creo que es como que lo que uno puede extraer mucho de este tipo de lecturas. Em, no nada más con ahorita la de Craig, sino pues hasta las anteriores cuando el trabajo de John Walton se empezó a hacer como más conocido. Desde ahí empezaba justamente a provocar estas revisiones en la teología y está padre. Yo creo que de las principales justamente es este tema de la teoría evolutiva. Ajá, si tomamos Génesis 1 al 11 como mito historia y por lo tanto no incompatible con la teoría evolutiva, ¿cómo compaginas el relato evolutivo con esta cosmovisión cristiana? ¿No? Que ya es una pregunta más de integración, cómo integras una con la otra. Y sí, hay como que mucho modelo al respecto. Entonces, lo mismo, o sea, sí son preguntas evidentemente como complejas, siempre nos van a llevar a estas revisiones, pero eh, creo que es lo bueno, ajá, como entender que no hay un único modelo y que este tipo de literatura pues lleva eso a abrir la discusión. Ujú. ¿Alguien más quiere otra conclusión o oramos ya para despedirnos? No, pues solamente dar una conclusión general de que a pesar de todas las interpretaciones y de los diferentes formas de abordar esto, solamente quedarnos con la enseñanza de que como cristianos no le tengamos miedo a las teorías científicas que hablan acerca del origen de la vida. De una u otra forma, pueden encontrarse tesis o hipótesis para compaginar la teoría científica con los relatos bíblicos y sobre todo, ¿verdad? Saber la premisa de que el mensaje de salvación en última instancia creemos que no se compromete, ¿verdad? Sabiendo interpretar muy bien la Biblia, haciendo un análisis concienzudo, las doctrinas básicas de la salvación no se comprometen independientemente de lo que se piense acerca de Génesis. Sería mi punto de vista respecto a la conclusión.